El futuro de Hwang In-jeop se ha convertido en uno de los temas más inquietantes y misteriosos dentro del mundo del entretenimiento coreano, y sus fans no dejan de preguntarse qué está ocurriendo realmente detrás de su aparente silencio. Si eres fan del contenido, suscríbete y deja tu like, porque esto ayuda enormemente al algoritmo de YouTube a mostrar este video a más personas que también quieren entender lo que está pasando. Si puedes apoyar aún más al canal, considera enviar un Super Thanks, ya que eso nos permite seguir investigando y creando contenido como este, y si no puedes, no pasa nada. Simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió del caso. Quédate hasta el final porque la última revelación podría dejarte completamente impactado y cambiar tu percepción de toda esta historia. Hwang In-jeop llegó al mundo en Corea del Sur, un país que lleva grabada en su cultura una relación particular con el esfuerzo, la disciplina y la búsqueda de excelencia desde edades muy tempranas. Y crecer dentro de ese contexto significa desde el primer momento de conciencia social, que uno está inmerso en un sistema de expectativas que no pregunta si estás de acuerdo, sino que simplemente asume tu participación activa y comprometida en la carrera hacia un futuro que la sociedad ya ha definido como deseable, mucho antes de que el niño tenga la madurez para preguntarse si ese futuro es realmente el suyo, o si existe alguna otra versión de sí mismo que estaría más completa y más auténticamente realizada en un camino diferente al que el entorno familiar y social da por sentado como el correcto y el razonable. El entorno familiar en el que creció fue reservado en el sentido más genuino y más profundo del término. Un hogar donde las emociones no necesariamente se verbalizaban con la facilidad que otras culturas promueven como señal de salud relacional, sino que se expresaban a través de acciones concretas, de presencia sostenida, de sacrificio silencioso, de la clase de amor que no siempre se dice con palabras, pero que se siente en la estructura de la vida cotidiana, que los padres construyen alrededor de sus hijos con una dedicación que tiene su propio idioma particular y profundamente arraigado, en valores que van mucho más allá de lo que cualquier conversación explícita podría transmitir con la misma fuerza o con la misma permanencia. En ese ambiente específico, el joven Hwang In-jeop desarrolló desde muy temprano una tendencia hacia la introspección, que en otro contexto podría haberse interpretado como timidez social o como desinterés por el mundo exterior, pero que en realidad era algo mucho más complejo y mucho más valioso a largo plazo, una capacidad innata para observar el mundo con una atención sostenida, que superaba lo que la edad haría esperar, para procesar lo que observaba con una profundidad que guardaba esas observaciones en algún lugar interno donde seguían trabajando, mucho después de que el momento que las generó había pasado, para notar en las personas que lo rodeaban y en las dinámicas que se desarrollaban a su alrededor, detalles que la mayoría de los niños dejan pasar sin registrar, porque su energía está puesta en otra parte, y porque la capacidad de prestar ese tipo de atención sostenida al mundo no es algo con lo que todos nacen, sino algo que en algunos casos parece surgir de una configuración interior particular, que convierte la observación en una forma natural de relacionarse con la experiencia, antes de que nadie haya enseñado explícitamente que eso es lo que uno está haciendo. Esa cualidad observadora, esa tendencia a notar lo que otros no notan y a guardarlo en lugar de olvidarlo, o de dejarlo escapar sin haberle extraído todo su significado posible, es una de las herramientas más preciosas que un actor puede tener, porque la actuación en su forma más auténtica no es simplemente la reproducción técnica de emociones ensayadas frente a una cámara, sino la convocación de experiencias realmente vividas o realmente observadas con la suficiente atención como para que puedan ser habitadas desde adentro, y no simplemente representadas desde afuera con las herramientas técnicas que el oficio proporciona, pero que sin ese sustrato de experiencia genuina, producen un resultado que el público percibe instintivamente como vacío, aunque no siempre pueda articular exactamente por qué. La decisión de estudiar diseño de moda en Filipinas es uno de los datos más fascinantes e iluminadores de su historia temprana, porque dice algo muy específico sobre el tipo de persona que era y sobre el tipo de futuro que imaginaba para sí mismo en ese momento.
La industria del modelaje en Corea del Sur es un mundo exigente y altamente competitivo que opera bajo estándares estéticos muy específicos y que tiene sus propias jerarquías internas, sus propios ritmos de trabajo y sus propias reglas no escritas sobre cómo se construye una carrera dentro de ella. Y entrar a ese mundo, sin las conexiones correctas, sin el respaldo de una agencia poderosa desde el primer momento, y sin el reconocimiento previo que abre puertas que de otra manera permanecen cerradas con una firmeza que puede resultar desalentadora para quien las enfrenta desde el exterior, sin tener todavía las herramientas necesarias para entender que ese cierre no es necesariamente definitivo, sino simplemente la condición inicial de un proceso que requiere tiempo y persistencia para que comience a mostrar resultados tangibles. Es un ejercicio de paciencia y de fe en el propio camino que pone a prueba no solo las capacidades físicas o estéticas de la persona, sino también su capacidad mental para seguir adelante cuando los resultados no llegan con la rapidez que uno esperaría o necesitaría, para mantener viva la motivación y la creencia de que el esfuerzo que se está invirtiendo eventualmente encontrará su recompensa en alguna forma que justifique retrospectivamente todo lo que costó llegar hasta ese punto. Cuando Hwang In-jeop regresó a Corea del Sur después de sus años de estudio en Filipinas y comenzó a explorar las posibilidades que el mundo del entretenimiento podría ofrecerle, lo hizo con una combinación de atributos que en teoría deberían haberle facilitado el ingreso, pero que en la práctica no garantizaban nada, porque la industria funciona con una lógica propia que no siempre reconoce inmediatamente el valor de lo que no tiene todavía una validación externa clara y reconocible, por parte de alguien cuya opinión el sistema considera suficientemente autorizada, como para que sirva de aval para quien todavía está comenzando, y cuyo potencial no puede ser verificado hasta que la oportunidad de demostrarlo haya sido efectivamente concedida. Tenía la presencia física que el modelaje requiere, esa combinación difícil de definir con precisión, pero inmediatamente perceptible para cualquier profesional que sabe lo que está buscando cuando miran a alguien a través del ojo de la cámara o en el espacio tridimensional de un casting donde todo se evalúa simultáneamente y donde las primeras impresiones tienen un peso desproporcionado en relación con el tiempo que llevan formarse. Tenía también, gracias a su formación en diseño, una comprensión de la imagen que la mayoría de los modelos en sus primeras etapas no tienen, y que por lo tanto no pueden usar conscientemente para diferenciarse de todos los demás que compiten por los mismos espacios limitados dentro de un mercado que tiene más oferta que demanda en prácticamente todos los niveles, excepto en los más altos donde la validación acumulada crea su propio círculo de acceso preferencial. Las sesiones fotográficas, en las que participó durante esa etapa temprana de su carrera, fueron su primera escuela real frente a la cámara. No en el sentido técnico de la actuación, sino en el sentido más fundamental de aprender a existir dentro del espacio que delimita un objetivo fotográfico de una manera que produzca algo más que simplemente la presencia física de un cuerpo bien proporcionado en un encuadre correctamente iluminado, de entender cómo la cámara transforma la presencia de una persona y cómo esa transformación puede gestionarse con intención consciente o simplemente dejarse al azar con resultados que casi invariablemente son menos interesantes y menos duraderos en la memoria del observador que lo que produce la misma presencia cuando es gestionada desde un lugar de comprensión real de lo que está ocurriendo y de por qué importa cada pequeña decisión que se toma dentro del encuadre. La transición del modelaje a la actuación no fue un salto repentino motivado por una oportunidad específica, sino un proceso gradual que comenzó con pequeños papeles en producciones de formato web. Ese universo del entretenimiento digital que en Corea del Sur ha servido durante años como terreno de experimentación y como puerta de entrada para talentos que todavía no tienen el reconocimiento suficiente para aspirar directamente a las producciones televisivas de mayor escala y de mayor presupuesto, donde el riesgo de apostar por alguien sin historial probado es simplemente demasiado alto para los productores que tienen que responder ante inversores y ante plataformas de distribución,
con expectativas muy concretas sobre el retorno que esperan obtener de cada proyecto en el que deciden invertir recursos significativos. El reconocimiento en la industria del entretenimiento, cuando finalmente llega después de años de trabajo silencioso y de acumulación paciente de experiencia y de credibilidad dentro de un sistema que tarda en reconocer lo que todavía no tiene un nombre suficientemente conocido que le sirva de garantía ante el público y ante los inversores, no llega de manera progresiva y ordenada que permita una adaptación gradual y cómoda, sino que en muchos casos tiene la naturaleza abrupta de un punto de inflexión, después del cual todo cambia de manera tan fundamental y tan acelerada que se hace difícil procesar el cambio mientras está ocurriendo, y prácticamente imposible anticipar todas sus consecuencias, antes de que se hayan materializado completamente en la realidad cotidiana de quien lo está viviendo desde adentro. Para Hwang In-jeop, ese punto de inflexión llegó a través de su participación en dramas televisivos que capturaron algo en el zeitgeist del entretenimiento coreano contemporáneo y que lo conectaron con una audiencia que estaba buscando exactamente el tipo de presencia que él podía ofrecer, intensa en la manera en que habita los personajes, visualmente impactante de una manera que la cámara de alta definición amplifica en lugar de reducir, emocionalmente compleja en el sentido de que los personajes que interpretó no eran simplemente arquetipos de una sola dimensión, sino figuras que vivían en los espacios grises de la experiencia humana, donde las cosas buenas y las cosas difíciles coexisten sin resolverse limpiamente en ninguna dirección. Los personajes que lo catapultaron al reconocimiento internacional fueron consistentemente del tipo que requiere más que la habilidad actoral convencional para funcionar de manera convincente. Personajes que tienen contradicciones internas que no se resuelven de manera satisfactoria para el espectador, que preferiría la comodidad de los arquetipos simples. Personajes cuya fuerza no viene de la acción externa visible, sino de la turbulencia interna que se filtra al exterior a través de pequeños detalles expresivos que el actor tiene que construir con una precisión milimétrica, porque si los exagera pierden su poder, y si los reduce demasiado desaparecen completamente en el fondo del encuadre sin comunicar lo que tenían que comunicar al observador, que los está buscando aunque no siempre sepa que los está buscando. La popularidad que ganó a través de esos dramas no se limitó al mercado surcoreano, sino que cruzó fronteras con una velocidad que en la era anterior a las plataformas de streaming global habría sido impensable, pero que en el contexto del entretenimiento contemporáneo, donde una serie producida en Seúl puede estar disponible simultáneamente para audiencias en Ciudad de México, en Madrid, en Yakarta y en El Cairo en el mismo instante en que se estrena, se convirtió en un fenómeno de alcance verdaderamente global que amplificó su visibilidad hasta dimensiones que probablemente superaron las expectativas de todos los involucrados en los proyectos que lo hicieron visible a esa escala. Las audiencias jóvenes de todo el mundo encontraron en sus personajes algo con lo que podían identificarse profundamente, a pesar de las diferencias culturales evidentes entre sus propios contextos y el contexto coreano, en el que esas historias se desarrollaban, porque los temas que esos personajes exploraban, la vulnerabilidad disfrazada de fortaleza para protegerse de un mundo que no siempre es gentil con quienes muestran lo que realmente sienten, el conflicto entre lo que uno siente genuinamente y lo que uno puede permitirse mostrar sin poner en riesgo cosas que importan, la búsqueda de conexión auténtica en un mundo que frecuentemente premia la superficie sobre la profundidad y la apariencia sobre la sustancia, son temas que trascienden cualquier contexto cultural específico y que resuenan con la misma intensidad en un adolescente de Buenos Aires que en uno de Seúl o de París, porque hablan de algo fundamentalmente humano que no necesita traducción para ser entendido en su nivel más esencial, en una industria que funciona en buena medida sobre la base de la visibilidad personal de sus figuras más reconocidas, donde la exposición de la vida privada se ha convertido en una moneda de cambio tan válida y tan frecuentemente utilizada como el trabajo artístico en sí mismo para mantener encendido el interés del público entre proyecto y proyecto. La decisión de Hwang In-jeop de mantener su vida personal en un estado de privacidad
casi absoluta, no es simplemente una preferencia individual que podría cambiar en cualquier momento con las circunstancias, correcta sino una declaración implícita y consistente sobre qué tipo de figura pública quiere ser y sobre qué le importa preservar en el proceso de construir una carrera, que pueda sostenerse sobre sus propios méritos artísticos sin necesitar de la exposición de la intimidad personal como combustible adicional para mantener la atención de un público que podría, eventualmente, dejar de interesarse si el trabajo solo no fuera suficiente para retener su fidelidad. En lo que respecta a sus relaciones sentimentales, el silencio ha sido total y ha permanecido total a lo largo de toda su carrera pública, a pesar de la especulación constante que inevitablemente rodea a cualquier figura que ha alcanzado el nivel de visibilidad que él ha alcanzado, especialmente en el mundo del entretenimiento coreano donde las relaciones entre celebridades son un tema de interés mediático de primer orden y donde los rumores sobre quién está saliendo, con quién circulan con una velocidad y una intensidad que pueden llegar a ser abrumadoras para los involucrados que simplemente intentan vivir su vida con la normalidad que cualquier persona necesita independientemente del nivel de reconocimiento público que haya alcanzado en su campo profesional. No ha habido confirmaciones públicas sobre ninguna relación sentimental, no ha habido declaraciones sobre su situación afectiva actual ni sobre ninguna relación pasada que pudiera dar al público la información que busca para completar el retrato de una persona a quien admira, pero de quien solo conoce la dimensión profesional que él ha elegido hacer visible, y la ausencia de esa información, lejos de satisfacer la curiosidad del público, la ha alimentado de manera constante generando un ecosistema complejo y en algunos momentos bastante intenso de especulaciones, teorías y debates entre fans que intentan construir una narrativa coherente a partir de fragmentos de información que en realidad no llevan necesariamente a ninguna conclusión definitiva, sino que simplemente reflejan el deseo humano muy comprensible de conocer más completamente a alguien que ha generado una conexión emocional real a través de su trabajo. La especulación que rodea su vida amorosa tiene múltiples fuentes y múltiples formas de expresarse en el ecosistema digital contemporáneo, desde los análisis minuciosos de sus interacciones en redes sociales que buscan en cada like, cada comentario o cada pausa en sus publicaciones, una pista sobre lo que podría estar ocurriendo en esa dimensión de su vida, que permanece herméticamente cerrada a la observación externa, hasta las interpretaciones de comentarios, en entrevistas que podrían o no podrían tener una doble lectura, dependiendo de cuánto esté dispuesto el intérprete a forzar el significado más allá de lo que las palabras efectivamente dicen cuando se las lee sin la presión de encontrar en ellas algo que el hablante no necesariamente puso ahí con esa intención.